Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos están escuchando a través de YouTube. Nos reunimos un sábado más en un nuevo encuentro de Escuelita de Formación, eh, donde hoy vamos a tratar un tema de interés general, un tema del que se habla mucho hoy en día, un tema del que hay mucha información, eh, pero al haber tanta información es difícil saber exactamente qué es lo real y qué es lo que solamente es lo que se habla, ¿no? Y para que hoy nos ilumine en este tema que se llama ansiedad, tenemos a nuestra amiga Euge Carrazán, que es psicóloga, se especializa tratando casos de trastorno de ansiedad. eh, y hoy nos va a venir a hablar un poquito de este tema para ayudarnos un poco con lo que veníamos viendo en los últimos encuentros, eh, para darnos tips para poder de alguna manera saber reconocer y entender un poco más este trastorno, del que, como les decía, hay mucha información. Entonces la Euge muy amablemente viene hoy a iluminarnos y enseñarnos un poco más de este tema tan interesante. Euge, todo tuyo. Bueno, ¿no? Gracias. Gracias por la presentación. Este, bueno, la verdad que me parecía muy entusiasmada la propuesta, porque sí, la verdad que es algo que actualmente aqueja a la gran parte de la población. Y como decía Ale, hay abundancia de información, pero es todo tan, justamente es abundante, es general, y quizás lo importante a aclarar acá es qué es lo que nos sirve de todo eso, ¿no? Entonces, como para dar inicio, me parece importante primero que podamos definir de qué se trata, ¿no? Y bueno, la ansiedad es una respuesta exagerada del cuerpo ante un estímulo en el entorno, ante uno o varios estímulos en el entorno, ¿sí? Es algo que comúnmente lo tenés a diario, ¿sí? Que tiene que ver por ahí con el tipo de rutina que podemos tener, actividades que hacemos, pero también me parece importante hacer una diferenciación entre lo que es la ansiedad que tenemos normalmente todos los días, eh, y lo que ya significa un trastorno de ansiedad, que ya lo llevamos como más al extremo. Y acá sí me parece importante hacer esta diferenciación, así como a modo de ponerlos en contexto, bueno, para después poder entender por qué los tips que vamos a dar más adelante. Eh, Como les decía, la ansiedad la podemos percibir en situaciones normales de la vida cotidiana ante cualquier conflicto, problema, en los horarios agitados que tenemos, en las rutinas en el trabajo. Y se convierte en un trastorno cuando todo este malestar que tenemos, que lo sentimos a nivel del cuerpo, o sea, lo físico y también en lo mental. En lo físico, ¿por qué? Porque se manifiesta, por ejemplo, con temblores, con sudoración, palpitaciones. Y a nivel de los mental también, ¿cómo? Con pensamientos recurrentes, con las rumiaciones, los pensamientos automáticos, esos que nos hacen dar vueltas siempre sobre los mismos temas. Bueno, entonces, esos dos aspectos, sí o sí, están presentes en la ansiedad. Ahora, ¿cuándo llega a ser un trastorno? Cuando se convierte en algo persistente, cuando con el tiempo la persona que lo padece ya no puede controlarlo. Es como que se apodera de la persona y está todo el tiempo dando vueltas sobre situaciones, o rumiando. La rumiación es el pensamiento recurrente, ¿sí? Sobre una situación o sobre varias situaciones. Es una anticipación también ante eventos que todavía no se han presentado, pero que ya empezamos como a ver las posibles variables que intervengan, que cómo puede salir, que cómo lo puedo afrontar, que cómo lo puedo resolver.
que qué puede pasar y cómo me puede afectar y un montón de preguntas más. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que ya no lo podemos manejar y que se vuelve persistente, es cuando ya hablamos del trastorno. Ahora, es algo que, si bien es común, me parece importante que también lo tomemos con la importancia que se merece. Porque como es común hablar de ansiedad, a veces también se subestima hasta dónde llegamos y los límites que tenemos nosotros de tolerancia respecto de eso. Entonces, ¿qué hacemos? No lo tomamos con esa seriedad y por lo general recurrimos a ver qué dice Google respecto de la ansiedad, que puedo hacer algún tips o le pregunto a alguien que sepa a ver cómo lo puedo ir manejando y lo voy llevando por ese lado. Entonces, si hay algo que yo siempre remarco y que me parece pero súper importante, es justamente que lo tomemos con seriedad porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de nuestra salud mental. Entonces, todo lo que hagamos al respecto por el cuidado de la salud mental tiene que ver con el compromiso con nosotros mismos. Euge, sí, tengo una preguntita. Vos ahí comentabas esto de la diferencia, ¿no? De que por ahí todos pasamos por momentos de ansiedad, pero no es lo mismo ya que una patología, sería la palabra correcta, ¿verdad? Trastorno, sí. Un trastorno. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? O sea, yo por ahí personalmente, ¿cómo hago para saber encontrar el límite entre cuándo es algo que puede ser normal o por algún suceso en particular, o cuando ya debería empezar por lo menos a prestar un poco más de atención para esto que vos decís de no caer en lo común de googlear y de autodiagnosticarme algo antes de tiempo? Sí, en general googlear cualquier enfermedad o trastorno no es bueno. Nunca es bueno. Siempre terminas con algo peor de lo que tenés seguro. Sí, no se recomienda. En todos los casos. Sí, pasa muchísimo que justamente por hacer esta consulta en internet terminamos capaz que confundiendo los síntomas que estamos teniendo con otros, porque entre trastornos, entre algunas patologías hay síntomas comunes. Entonces capaz que yo ya me estoy alarmando por algo que creo que tengo en base a la evaluación que yo estoy haciendo de lo que leo. Y lo único que genera eso es que se potencien más mis síntomas, y es a raíz de una confusión, ¿sí? Por eso es que hay que tomarlo como con pinzas a la información que proporciona en internet. Y respecto de esto, del cómo nos damos cuenta, de saber cómo determinamos los límites, dos cosas en relación a eso. Por un lado está esta cuestión de el autorregistro. Súper importante el autorregistro de cómo me vengo sintiendo yo, de si veo que los síntomas que estoy teniendo o estos síntomas a nivel de lo físico y si los pensamientos también que tengo están siendo como muy recurrentes y también me generan como esa... Y si también me generan a mí entre la incomodidad, la angustia, la preocupación excesiva, si esto se sostiene a lo largo del tiempo, obviamente ya estamos hablando de la necesidad de hacer una consulta. Ahora, no es bueno esperar llegar al límite. Y creo que la gran mayoría espera eso. Cuando explotamos, ahí recién vamos. Es como que venimos acumulando y es una de las características de la ansiedad. Vienen muchas situaciones que a lo mejor me vienen generando, tienen esta función como de estresores, y me vienen generando ansiedad, me vienen preocupando demasiado. Y yo le vengo dando como mucha vuelta, o me está costando encontrar una solución, me está costando que no me afecte, entonces acumulo. Capaz que en el momento logro, de alguna manera, yo relajarme. Hago algo que me ayuda a relajarme. Pero después le puedo sumar otra situación, y otra, y otra, y otra. Y si es algo que se viene sosteniendo en el tiempo, yo vengo acumulando, no me estoy ocupando de lo que me pasa, y por lo tanto voy a encontrar el límite. Esto es algo que también se toma así como muy a la ligera. ¿Por qué? Porque no es algo que en un principio me impida seguir con mi vida. La ansiedad en general la puedo ir como piloteando. Y por eso, digamos, a causa de que la vengo piloteando, digo, bueno, todavía aguanto.
y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y llego al punto en el que ya he acumulado bastante y exploto, y ahí recién voy y consulto, o ahí recién me alarmo, me preocupo y voy y hago una consulta a un profesional, ¿sí? Entonces, no es recomendable estar todo el tiempo probando a dónde está mi límite. No, es preferible anticiparnos a eso y ir ocupándonos como corresponde. Así que bueno, eso por un lado, y respecto de la información también como con mucha precaución, hacer las consultas, porque hay fuentes que sí dan información que es real y que es cierta, pero no hay que perder de vista que cada caso es particular. Y por más que el trastorno de ansiedad en sí esté codificado y tenga los criterios diagnósticos justamente para poder llegar al diagnóstico de este trastorno en una persona, son criterios generales, pero que en cada caso se va a dar particular, de una forma particular. Y algunos de esos criterios capaz que con más intensidad que con otros. Entre esos criterios están, bueno, estos que yo les decía, lo físico por un lado, lo mental por el otro. Otra cosa que también es importante es en el autorregistro, como para saber si estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, es que no se haya presentado como consecuencia de otra enfermedad. Porque la ansiedad puede venir también a raíz de que yo estoy padeciendo alguna otra enfermedad y es la consecuencia de, no es la enfermedad en sí, ¿sí? Entonces, en ese caso no hablamos de un trastorno de ansiedad, ¿sí? También se dan los casos en los que hay consumo de sustancias. Puede haber también, se puede desarrollar ansiedad como consecuencia del consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, si se dan estos criterios, sí estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Así que bueno, eso sí para tenerlo en cuenta. Y el autorregistro obviamente es lo que va a determinar y va a permitir que se haga la consulta a tiempo. Importantísimo hacerla a tiempo. Vos que hablabas de esto, de que es muy personal y como que cada persona tiene una manera. O sea, que tampoco es que vamos a encontrar, siguiendo con esto de googlear, tampoco es que vamos a encontrar una receta y unos tips de cómo curarme de la ansiedad, y que para todos sea lo mismo, o que para todos funcione, digamos, es como para cada uno en particular. No, para cada caso es particular. Por eso insisto en la consulta oportunamente realizada a un profesional. Porque si bien hay algunos tips a nivel general que nos servirían a todos, no a todos nos sirven en el mismo momento, en la misma etapa del tratamiento, ¿sí? Por eso es importante saber, acudir al profesional para que se empiece a hacer una evaluación, se administran algunas técnicas, se trata de determinar a dónde se ha originado, ¿sí? Qué es lo que está actuando como factor de mantenimiento de la ansiedad y empezar a trabajar sobre eso en la elaboración de un plan de tratamiento, ¿sí? Y en el plan de tratamiento obviamente siempre se tienen en cuenta cuáles son los síntomas que están siendo como los emergentes en el momento, los que están generando el malestar a la persona, y se trabaja sobre eso, ¿sí? Entonces, sí es importante aclarar esto de que es adaptado a cada caso. Sí pueden ayudar a algunos, por ejemplo, existe una técnica que se llama mindfulness. La técnica de mindfulness ayuda, por ejemplo, a que relajemos. Son como unos audios guiados que yo los recomiendo en el tratamiento de algunos pacientes para que empecemos a regular un poco los síntomas de ansiedad y podamos centrarnos en el aquí, en el ahora y hacer como un escaneo del cuerpo, ¿sí? Ayuda a relajar, ¿por qué? Porque cambiamos el foco. Llevamos la atención, la pasamos de tenerla centrada en el pensamiento recurrente, en la rumiación, a cómo se encuentra el cuerpo, ¿sí? Y ese ejercicio de cambiar de foco es lo que nos ayuda a regular un poco la ansiedad. Ahora, ¿es algo que se usa y se puede usar en todos los casos? Sí, pero ¿por qué remarco que es importante ver en qué etapa le sirve a cada uno? Porque si llega una persona a consulta totalmente desregulada y yo la mando a hacer mindfulness, es como que se haya hecho un tremendo corte en el brazo y le pongo una curica. No. Primero tengo que tratar de estabilizar a la persona
de que regule sus síntomas para recién empezar a poder darle recursos que ayuden al sostenimiento de lo que ya se viene trabajando, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante ver qué sirve para cada caso, en qué momento lo doy, y para eso sirve la evaluación, ¿sí? Así que bueno, eso en relación a en qué momento vamos dándole los tips a la persona para el tratamiento. Y bueno, y sobre todo tener en cuenta que si no hacemos estas consultas oportunamente a un profesional, generamos como un círculo vicioso en el que solamente vamos a consultar por fuera o vamos a seguir aguantando hasta ver a dónde llegamos y capaz que empeoramos nuestro estado y potenciamos los síntomas, potenciamos el malestar y vamos ahí jugando en ver hasta dónde aguanto yo. Después, a ver, si bien es algo que es común ahora, como lo venía diciendo, de que ha aumentado sobre todo en este último tiempo, es de verdad alarmante el incremento de casos con personas, de personas con trastorno de ansiedad y de qué manera ha venido afectando, ¿no? Me parecía importante hacer referencia a cuáles son los motivos de la aparición, como para tenerlos en cuenta. Por un lado tenemos el tipo de actividades que incluimos en InfoTeams. Actualmente, no sé si existe alguna persona, o serán pocos los menos, que solamente hagan una actividad en todo el día, ¿sí? Por lo general nos saturamos, nos llenamos de actividades entre el trabajo y otras responsabilidades que a lo mejor tienen que ver con estudio, con la familia, con realizar algún deporte, que por más que sea una actividad recreativa no deja de ser algo con lo que yo me comprometo y lo hago una responsabilidad también y tengo que cumplir. Entonces de repente veo que mi día de 24 horas ya está completamente cubierto y termina siendo también una situación que genera a largo plazo estrés, ansiedad y no saber cómo manejarme después con todo eso. Los horarios extensos de trabajo. A veces trabajamos muchas más horas de las que quisiéramos, pero también genera esto la ansiedad. Los ambientes laborales hostiles, ambientes familiares hostiles también, los vínculos también generan este tipo de problemas. La falta de actividad física, bueno, como decía, si bien yo la puedo incluir como una actividad más que me ayude a relajarme, si yo la llevo al extremo de que se convierta en una obligación y no tengo la capacidad de disfrutar lo que estoy haciendo, también se vuelve en otro motivo para que surja la ansiedad, para que se desarrolle la ansiedad. Sobre todo eso, cuando yo pierdo la capacidad de disfrutar lo que estoy haciendo. La capacidad de disfrute para a mí ahí me parece como clave. La perdí y se convirtió en una responsabilidad más, una obligación más, un peso que puede generarme estrés y ansiedad. Y esto es muy difícil con el día a día y como vos bien decís, y es verdad, hay personas que tienen incluso más de un trabajo, que el poco tiempo que tienen lo usan para hacer algo de alguna actividad y por ahí no terminas ni de disfrutar. Es difícil con el ritmo del día a día y como vos decías también, que vos estás viendo en tu consultorio un aumento de casos que llama la atención. No sé si asusta, pero es algo como que viene en aumento, ¿no? Y como le decía al principio yo y un poco lo que pensaba de que este tema es como que cada vez se hace más común y por un lado es positivo, creo que se hable. Este espacio que tenemos hoy para charlarlo acá, creo que está bueno que se dé, pero también es como que por otro lado asusta la cantidad de casos que hay y como viene aumentando y quizás es multicausal, quizás es por la pandemia, como que es difícil saber también por qué ahora se da tanto, ¿no? Pero creo que es algo sociológico, ¿no? Es algo difícil de darle una causa, pero que es una realidad que muchas personas viven. Sí, tal cual. Si bien estas causas, estos motivos que iba nombrando, entre que también tiene que ver la mala alimentación, la falta de descanso, la situación del país y todo lo que se le suma,
Sí es verdad que a veces es difícil determinar en cada caso qué está haciendo como, o qué está teniendo mayor peso en la aparición, ¿sí? de la ansiedad y que lleva a que se convierta después en un trastorno también. Por eso que para mí sí es importante también como el tener en cuenta que a veces tiene que ver el entorno, tiene que ver la realidad que estamos viviendo, pero va a llamar la atención que a pesar de que hay un incremento de casos y que todos tenemos en común que vivimos la misma realidad, por ejemplo, la situación del país, no a todos le afecta de la misma manera. Entonces, ¿por qué unos desarrollan ansiedad y otros no? Y en ese caso, lo que no se puede perder de vista es que también en algunas personas hay como una predisposición genética al desarrollo de este tipo de patologías, ¿no? Tiene que ver con esto, o sea, no es solamente ver afuera, sino también ver adentro, ¿sí? Y cómo está el funcionamiento a nivel neurológico de cada uno. También tiene que ver con la falta de recursos que a veces tiene la persona para enfrentar estas situaciones. Entonces es mucho más fácil que la desborde, ¿no? Hay otros que a lo mejor viven una realidad diferente en cuanto a la educación que han recibido. Hay quienes tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento terapéutico y quienes no. Entonces buscan otros recursos para tratar no de resolverlo, sino de callar el síntoma, porque el que no puede acceder a un tratamiento lo único que hace es eso, callar el síntoma. Callar el síntoma porque molesta. Y eso después en algún momento vuelve, ¿no? Me imagino. Siempre. En algún momento explota. Siempre, porque no estoy ocupándome del malestar. Lo único que estoy haciendo es tratar de hacer algo para calmarlo, para callarlo al síntoma, pero no resolví nada. Lo callé, pero no resolví nada. Entonces, la falta de recursos, la falta de la posibilidad, el no poder acceder a la posibilidad de tener un tratamiento, es lo que en muchos casos va a determinar el que se desarrolle el trastorno, ¿no? Y bueno, este componente genético también que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y a ver, pensaba cómo podemos llevar esto al ámbito ya propiamente de lo que es el movimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos cuando detectamos casos como estos, ¿no? Por ahí pensaba en qué tips podemos dar, cómo reaccionamos, pero también me parece importante cómo poder hacer una diferencia entre los tips que daría en el caso de que yo sea quien percibe a la persona o está percibiendo a alguien que está teniendo o que está padeciendo ansiedad o que está teniendo algún problema, que sería totalmente diferente a qué recomendaciones daría respecto de una situación en que la persona sea quien venga a mí a pedirme ayuda, que no es lo mismo, pero para nada. Y lo puse así como diferenciado, justamente porque cuando yo soy quien lo percibe, nos ponemos mucho, capaz que más por esto del querer cumplir el papel de ser un buen cristiano, de estar para el que me necesita, de ayudar, de estar dispuesto a todo. Va a ser inevitable que estemos como más alertas, ¿no? Y más en los ámbitos o en las situaciones, por ejemplo, en las que estamos en equipo o después del equipo de que ya se hizo un retiro, en los círculos o en la cima, o capaz que en caso aislado. Y uno está como más alerta a esos casos. Y si veo que de repente el comportamiento de alguien ha cambiado, si hay algo que se ha ido modificando, es inevitable que yo ya vaya y no sé, lo consulte con alguien, mirá, fíjate, me parece que no está bien o que no la está pasando bien. Bueno, ¿y qué hacemos en esos casos? Antes de empezar como a diferenciar los tips, voy a empezar diciendo y voy a terminar diciendo que tienen un alcance limitado. Y ya les voy a explicar por qué el tema de los límites y reconocer los límites. En primer lugar,
yendo a, empezando por esto, ¿no? De cuando soy yo quien ve el caso, es no entrar en desesperación, porque es como que yo veo algo o vemos algo y ahí al toque queremos hacer algo, te queremos solucionar el problema, lo queremos sacar de ahí, quiero que ya esté bien, que ya sea feliz. No, porque nos estamos metiendo en un terreno que es bastante complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo solo estoy viendo a lo mejor un cambio en la conducta de la persona, pero no estoy sabiendo a raíz de qué. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de tener un acercamiento, tratar de poder acercarme a esta persona, de hablar y de saber primero cómo está. O sea, como rodear, no ir directamente a decirle lo que yo estoy viendo. He visto que estás mal, he visto que has cambiado en esto, o he visto que te has ausentado, que ya no estás viniendo, que no participas. No. No entrar en esto de estar como describiendo la conducta que yo veo, sino más bien ser un poco más empático con la persona y tratar de preguntar, a ver, es buscar un momento, un lugar para hablar. Y que en ese diálogo yo pueda preguntarle el cómo está, y si surge esto, de que pueda comentar lo que le está pasando, ahí recién. Es importante que si llegamos a ese punto de que nos cuenta que algo está pasándole, que veamos si hay un registro real de lo que le está pasando, y tanto si es sí como si es no, va a ser diferente lo que hagamos. Cuando, Porque- perdón, sí. cuando vos decís registro, te referías a que si la persona, en este caso, que puede ser que sufra un trastorno de ansiedad, reconoce ese problema o que tiene algo que no está bien o un cambio, esa persona lo asimila, ¿verdad? Esa persona ya lo tiene, como bien le dice la palabra, registrado en su sistema, digamos, ¿verdad? Claro, o sea, es saber si está teniendo conciencia de lo que le pasa. Ok. Si hay conciencia de lo que pasa. A eso me refiero con el registro. Si yo estoy viendo y asumo que estoy teniendo un problema, estoy teniendo una dificultad y qué estoy haciendo al respecto, ¿sí? Eso en el caso de que lo registre. Si lo registra, también es preguntar. Seguimos en de este lado del preguntar, de averiguar, de querer saber. No ir directamente a atropellar con las recomendaciones, porque eso no está bueno. Sí, porque aparte es como que no estoy teniendo en cuenta por dónde está pasando por qué etapa está pasando la otra persona, y capaz que ya está haciendo algo y yo voy como atropellando ahí con esto de querer dar ya las recomendaciones para que haga algo. Y la realidad es que primero, si yo sé o me está reconociendo que sí hay un registro, que sí sabe lo que le está pasando, bueno, preguntar, bueno, che, ¿qué estás haciendo? O cómo lo manejas, qué te ayuda en estos casos, qué haces cuando estás mal, ¿sí? Y ahí quizás, si vemos que ya se está ocupando, bueno, ya nos transmite la tranquilidad y no tenemos que hacer más nada, porque lo está haciendo, se está ocupando. Capaz que si yo sigo viendo síntomas o que el malestar todavía está ahí, es porque a veces cuesta. Los tiempos de tratamiento son a veces extensos, depende de la persona, cuánto le toma a la persona poder acceder a estos recursos, ir aplicándolos y que empiece a generar efecto. Es que yo por ahí cuando te escuchaba digo, es como que me he quedado con dos cositas. La primera, eso que vos has dicho de ser empático con el otro, porque me imagino que no debe ser fácil para uno que vengan y te digan, che, fíjate, estás teniendo un problemita, ¿no? Y vos capaz que ni cuenta te daba de, o por lo menos no lo refutaba así, lo tomamos como algo aislado, un momento en particular. Y esto de la cercanía, porque por ahí me imagino que cuando uno quiere ayudar al otro, tiene que acercarse al nivel de poder reconocer su realidad actual. O sea, como vos decís, si lo está tratando, si no lo está tratando, si está teniendo algún problema muy grande en su vida o no. Por ahí me da como duda y te pregunto esto de, vos hablabas un poco de, o sea, ¿qué es lo que yo debería reconocer en el otro? Me queda siempre esta duda resonando de cómo darme cuenta si puede ser un mal momento solamente, o sea, capaz que, no sé, tiene algún problema en el trabajo puntual en ese momento y está nerviosa o estresada por eso, o ya es como una conducta un poco preocupante. Me parece que a todos nos ha pasado tener un amigo o nosotros mismos de tener un momento por ahí conflictivo en la vida, que no estamos como del todo bien, o que nos ausentamos, como decías vos, o como que nos vamos para otro lado, pero ¿cuándo es ese momento de decir, che, mirá, que no vamos bien, o qué es lo que veo en el otro?
por ahí pensaba con los síntomas que vos decías, es como más fácil reconocerlo en uno, esto del sentirme de las palpitaciones o qué sé yo, pero en el otro como que lo veo un poco más difícil. ¿Cómo puedo hacer en ese sentido? Bueno, sí, el autorregistro, a ver, me va a permitir a mí ver si a nivel de lo físico estoy teniendo síntomas y a nivel de lo mental voy a reconocer si estoy teniendo pensamientos recurrentes, estos pensamientos que me generan la rumiación. Pero cuando es en otro, yo no voy a saber si a nivel de lo mental está teniendo rumiaciones o no. Yo simplemente me voy a llevar por lo que estoy viendo externamente. Si es que veo una persona así como que se está ausentando o que el comportamiento ha cambiado de repente, si lo veo más nervioso de costumbre. A ver, yo creo que estas conductas siempre van a llamar la atención. No es necesario hacer grandes esfuerzos para darnos cuenta que alguien está pasando por una situación como esa. Ahora, vuelvo a lo que yo decía al principio. Si bien nosotros tenemos por ahí en este papel de cristiano, en esta función de ser buenos cristianos, esto de querer ayudar, no es que sí o sí tengo que andar todo el tiempo con las antenitas paradas viendo quién necesita ayuda y correr a ayudar, ¿no? Puedo detectarlo, sí, y en esos casos voy y me pongo al servicio, si es que puedo hacerlo, ¿no? Si dispongo del tiempo y de las ganas y de los recursos de hacerlo. Pero no es que sí o sí necesariamente tengo que andar por ahí, por la vida detectando casos y ayudando gente, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Como para terminar la idea, en el caso de que si yo, una vez que me acerco, que hablo con esta persona y veo que no hay registro de lo que le está pasando, ahí es más complicado. Es más complicado porque ¿cómo llego yo a una persona que no está reconociendo que tiene un problema? Entonces, en ese caso, yo creo que por un lado el poder acompañar y hacer recomendaciones lo más leves posible, porque no va a ser fácil llegar a la otra persona sin que en algún punto esto le pueda llamar la atención o le pueda generar incomodidad, le pueda llegar hasta enojar que nos metamos con esto que le está pasando, y por eso es que no es fácil, ¿no? Y tampoco es ponernos sí o sí esta presión del tenemos que ayudar. Podemos hacerlo si disponemos de los medios para hacerlo y si la otra persona permite que lo hagamos. Por eso hablaba de los límites al principio. Todos los tips que podamos dar tienen un alcance limitado. Ahora, ¿cuál es la otra parte que les decía? Que es diferente cuando es la persona la que viene a mí a pedirme ayuda. Y ahí también es diferente. A ver, también está esta cuestión en común con lo otro, del no desesperarnos. Porque es importante, en este caso, saber qué tipo de ayuda nos está pidiendo. O sea, yo tener la claridad de qué es lo que me está pidiendo. ¿Cómo quiere que lo ayude? ¿Sí? Porque en base a eso yo si tengo el conocimiento, bueno, puedo brindar la ayuda. Pero si no, tampoco es necesario tener una respuesta inmediata. O sea, si yo vengo y en momento X viene una persona, se acerca, me pide ayuda, me pregunta algo, no es necesario que yo tenga el conocimiento ahí en el acto y le tenga que decir exactamente lo que va a hacer. No, creo que ahí también estoy ayudando a que se regule la ansiedad. No voy a resolver inmediatamente un problema. Entonces, busco el asesoramiento en base a esto. Primero, tener la claridad de qué me está pidiendo y en base a esto busco yo primero el asesoramiento y después oriento, ¿sí? Oriento a la persona respecto de lo que necesita. Después, también es importante que sepamos, cuando digo la claridad de lo que nos está pidiendo, de qué tipo de ayuda nos está pidiendo, porque puede ser que simplemente esté necesitando que escuchemos, ¿sí? Solamente escucha. Puede estar necesitando escucha y consejos. Puede estar necesitando la recomendación de un profesional, ¿sí? Entonces, por eso es primero saber qué me está pidiendo. Y respecto de esto, yo hago una aclaración. Porque
vuelvo a remarcar que es algo que siempre hay que tomarlo como con mucha delicadeza, con muchas pinzas y con la seriedad que se merece, porque por más que la persona, en este caso, si está teniendo registro de que le está pasando algo, viene, acude a mí en ayuda y la ayuda que me pide es escucha, también tengo que ver cuánto tiempo llevo escuchando a la persona. Porque si yo, o me pide acompañamiento, por ejemplo, porque si de repente me convertí en la persona que está acompañando a alguien, la persona que escucha a alguien durante un año entero, no estoy haciendo otra cosa que reforzar la conducta ansiosa y evitando que la persona se haga cargo de lo que le pasa. Entonces, no le estoy ayudando para nada. Al contrario, es como que nos lo estamos embarrando más, digamos. Entonces, sí podemos escuchar, pero la importancia de la escucha que yo estoy, de este poder escuchar a la persona es también que estoy escuchando. Porque si en este escuchar son problemas importantes, si son problemas delicados, si hay gravedad en lo que me está contando, obviamente, por más que haya sido solamente escucha, hay también necesidad de una intervención, ¿sí? Entonces sí es importante que en este caso yo le pueda recomendar que se ocupe de otra manera, es que no es solamente escucha lo que está necesitando o acompañamiento, sino otro tipo de ayuda, ¿sí? Entonces eso sí lo quería remarcar porque capaz que uno se queda con que, bueno, pero me ha pedido que le escuche nada más. Sí, pero ¿qué estamos escuchando? Y sobre todo esto, que para la persona es muy fácil, y lo veo mucho por ahí con mis casos, que se queden solamente en esa zona de confort de hacer lo que saben, porque lo saben manejar y se quedan ahí. Entonces salir de esa zona de confort por conocido, no por confortable, les impide que tomen cartas en el asunto, porque eso generaría cambios tremendos para la persona y muchos no están preparados para eso, ¿sí? De hecho, a ver, nadie está preparado para iniciar un proceso de cambio en la terapia, pero de eso se trata, como de enfrentarlo a pesar de que no estemos preparados. Creo que entonces, sí, más allá del camino, más allá de cómo inicie, más allá de si sea yo o sea otro, es como que todo lleva al mismo destino, ¿no? Que es el recurrir a ayuda de un profesional que sepa tratarlo al tema. O sea, no lo voy a poder solucionar yo para mí misma ni para el otro, como que todo nos lleva hacia el mismo lugar. Tal cual. Por eso yo remarcaba el tema de los límites y decía al principio que los alcances de la ayuda que podemos dar, de los tips que podemos dar, tienen sus límites. Y bueno, y también lo quería remarcar, que incluso lo anoté para no olvidarme, cuáles son los límites que nosotros tenemos. Y no solamente las recomendaciones, sino los límites que nosotros al ayudar tenemos y que los tenemos que tener presentes. En primer lugar, y lo pongo primero, porque para mí acá está como la clave en todo, es saber y tener siempre presente que sus límites existen. O sea que tenemos límites, todos tenemos límites y los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque de eso en gran medida depende la salud mental de todos, ¿sí? Eso en primer lugar. Entonces, reconocer que los tenemos y respetarlos también. Por eso al principio les decía que por lo general aguantamos. Tengo límites, sí, pero no es necesario siempre llegar al punto del límite para recién hacer algo. En segundo lugar, está esta cuestión de que los límites me permiten no perder de vista que el objetivo no es que yo tengo que ayudar sea como sea, a quien sea, sino saber que trabajo en mi disposición al servicio, ¿sí? Porque si yo me quedo solamente con que tengo que ayudar, pierdo de vista lo que la otra persona está necesitando, ¿no? Y me parece clave tenerlo en cuenta, porque capaz que yo me voy a poner como objetivo esto de tengo que hacer algo sí o sí para que la otra persona pueda con lo que le está pasando y lo solucione, y me quedo solo en esto y estoy perdiendo de vista a la otra persona y qué es lo que el otro en su individualidad está requiriendo, ¿no? Entonces no es sí o sí el objetivo mi ayuda, sino lo que la otra persona está necesitando. Después, otra cosa muy importante, saber que podemos estar disponibles
pero no dispuestos, o viceversa. Disponibles en cuanto a tiempo, porque capaz que sí dispongo del tiempo de ayudar a mucha gente o a un par de personas, pero no puedo no estar dispuesto, puedo no tener los recursos. Y para mí también este es un límite muy importante. Si yo reconozco que no estoy dispuesta, que capaz que puedo no tener ganas y eso no me hace una mala cristiana, creo que es importante poder validar el cómo estoy yo, el cómo me siento para ayudar a la otra persona, en qué momento de mi vida estoy y si puedo brindar esa ayuda o no. Porque capaz que si yo me exijo el tener que ayudar, no le sirve lo que le puedo dar a la otra persona, porque ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? Por eso remarco esto. Y puede ser al revés también. Puedo tener toda la disposición y no la disponibilidad. Y tampoco es cuestión de que me voy a dividir en 20.000 para poder hacer todo lo que a mí me corresponde hacer con mi vida, con mis cosas, y también ir ayudando a gente por la vida. Perdón, esto es muy importante lo que decís, porque no va a ser, y uno va por ahí con la idea de, no, yo le voy a ayudar a Juan que está mal y le quiero dar la solución al corto plazo. Y vos decías, capaz que algo que dura años hasta que la otra persona puede superar este problema. Y en este afán de querer solucionar todo a corto plazo, uno quizás termina empeorando la situación, como vos lo decías, y estamos tocando, y esto por ahí lo que charlamos en las reuniones, en los encuentros anteriores, estamos en terreno sagrado, estamos estamos tocando terreno sagrado donde hay otra persona, donde está Cristo que vive en la otra persona, y donde tenemos que saber hasta dónde podemos entrar y hasta dónde la otra persona en su libertad también nos deja ingresar, ¿no? Y sobre todo me parece esto muy importante lo que decías de saber escuchar, y me quedo con esto de saber marcar y ver dónde estamos nosotros personalmente y dónde está la otra persona para saber exactamente en qué es lo que necesita. No querer ir a solucionarle la vida, pretender que con un consejo nuestro va a alcanzar la felicidad instantánea, sino saber de que es un tema que hay que tomarlo con pinzas, pero también me parece importante esto, que se hable y que no sea un tabú, que no sea algo que está afuera de nuestro alcance, sino que podemos llegar a tener las herramientas para ayudar a las demás personas, pero también requiere de nosotros, que si de verdad tenemos la disponibilidad y los medios, y por ahí no los medios, pero también podemos buscarlo, ¿no? Podemos aprender, podemos formarnos, por más que no seamos psicólogos, como la mayoría de los que estamos acá, por ahí capaz que no es necesario hasta cierto punto para poder ayudar al otro, ¿no? Tal cual. No hay que ser expertos. Yo creo que en materia de esto, de la ayuda, que es de lo que estamos hablando, y más en este tema de lo que es la ansiedad, en lo que significa y el cómo se origina y cómo se va desarrollando y cómo se va agravando a veces cuando no hacemos algo a tiempo, es muy importante sí tenerlo en cuenta al otro. Es verdad que si yo quiero ayudar, me estoy ocupando del otro, pero en ningún caso me tengo que perder de vista a mí. Por eso remarcaba recién esto de que es muy importante saber si yo estoy dispuesta, si yo tengo los recursos para hacerlo, si tengo la disponibilidad, si tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Y bueno, y respecto de esto es que justamente lo último que anotaba en relación a los límites es que no tener en cuenta, no reconocer estos límites propios son los que en la gran mayoría de los casos termina originando la ansiedad. No reconocer estos límites. Entonces no tiene mucho sentido que yo vaya a ayudar a una persona que padece ansiedad a costa de padecerla. ¿Sí? Porque si no voy a terminar generándome yo la ansiedad por querer ayudar a otra persona, y ahí están los límites que estoy desconociendo, ¿no? Y eso no te convierte en una mala persona, en un mal cristiano, en alguien egoísta, me parece. Para nada, ¿no? Para nada, porque en realidad yo tengo que tratar de detectar los momentos en los que puedo hacerlo. Porque tampoco le sirve a una persona
para ayudarla, para darle un consejo, para acompañarla, para escucharlo, para lo que sea que me esté pidiendo si yo no estoy bien? Porque ¿qué le ofrezco? ¿Qué le doy en ese momento? ¿No? Entonces, siempre primero la evaluación es hacia mí. Y ahí vuelvo al autorregistro, ¿cómo estoy yo? Y recién a partir de esto, poder ver qué es lo que puedo brindar. Y si lo que yo puedo brindar a la otra persona le sirve, perfecto. Y si no, tampoco me desespero, ¿no? Porque capaz que no puedo yo, pero pueden otros. Ahí también están estos límites. Es decir, ver hasta dónde está, a dónde está mi límite, cuáles son mis alcances y qué también le puedo ofrecer a otras personas. También otras personas pueden ayudarlo, ¿sí? Euge, sí, por ahí uniendo un poco esto, como para, antes de terminar, hacerte esta pregunta, pensando un poco en la fe y en lo que hablábamos, por ahí creo que es como un tema un poco estigmatizado, el tema de cualquiera de estos problemas que se traen, o ansiedad, o depresión, o lo que fuera, como que uno a veces tiene el concepto de que sos cristiano, deberías ser alegre, ¿por qué tenés este tipo de problemas? Y nos cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y aceptarlo, tanto como para uno, como cuando lo vemos en el otro. Como que a veces uno está medio triste, qué sé yo, y dice, no, yo soy cristiano, tengo que estar alegre, como es el eslogan, ¿no? de la fe. Entonces, ¿cómo reconocer eso? O cómo lidiar en realidad con esa sociedad o con esas personas que sienten y esperan eso, ¿no? O lo niegan a raíz de ese eslogan, como decía. Claro. Bueno, ahí, bueno, sí se torna un poco complicado. ¿Por qué? Porque es como que uno se está como exigiendo vivir esa felicidad a pesar de que pueda tener momentos, porque todos somos conscientes de que no todo el tiempo estamos bien, todo el tiempo estamos felices. Entonces estamos entrando ya en un terreno de bloquear emociones, de reprimir emociones o reprimir situaciones que lo único que hacen es como complicarnos más la existencia y generarnos como esa presión de tengo que ser una cristiana feliz, un cristiano feliz y no me puedo salir de ahí. O ponele también esto de que estamos relacionados a la fe del cristiano, de que sí o sí tengo que tener fe de que mis males se van a curar y no hago nada al respecto. Y yo creo que, bueno, vale la aclaración respecto de la fe que tenemos cuando estamos enfermos y no hacemos nada al respecto, porque yo creo que muchos confunden el tema de la fe o confunden a la fe como que es algo que se basa solamente en rezar y esperar de modo pasivo que ocurran milagros y nada más. Y no me ocupo como me tengo que ocupar de lo que me tengo que ocupar, ¿sí? Y la realidad es que no hay fe sin obras. Entonces, si yo soy un buen cristiano, me considero un buen cristiano, entonces quiere decir que también sé que Dios a mí me ha dado un cuerpo y me ha dado un espíritu. Y también me ha dado recursos para cuidar ese cuerpo y me ha dado recursos para cuidar el espíritu. Y para el espíritu me va a servir la oración, me va a servir la Eucaristía, me va a servir la confesión, el ir a misa, el quizás participar de los grupos en el movimiento o cualquier otra actividad de la iglesia. Y para el cuerpo tenemos todos los recursos que en el mundo existen y entre esos está los que nos brindan los profesionales. Entonces, no hay excusa para decir que solamente me voy a quedar esperando los milagros de Dios cuando algo me está pasando, cuando algo me está ocurriendo, porque si yo estoy teniendo un problema de salud y me dedico solamente a rezar y a que me llegue el milagro y no pasa nada, no es ni un problema de oración, o sea que tendría que rezar más, ni la culpa es de Dios, sino que estoy fallando yo en el uso de esos recursos para el autocuidado. ¿Por qué? Porque estoy usando un recurso que es para cuidar el espíritu, esperando que se cure el cuerpo. Y ahí estamos fallando, ahí está la falla, la principal falla, ¿no? Entonces, como que podamos diferenciar esto. Para el espíritu son estos recursos, para el cuerpo son estos otros. A cada uno lo que le corresponde, ¿no? Entonces, no subestimar. Siempre lo digo, no me canso de decirlo. Tomar la salud mental
de una manera seria, con la importancia que se merece, y de la misma manera que si yo me siento enfermo físicamente voy al médico, cuando hay un malestar emocional o a nivel de lo mental con mis pensamientos y el cómo me estoy sintiendo, también tengo que acudir a un profesional. Sí, así que vamos. Bueno, ok, como para cerrar, si tuvieras que darnos como una idea, una conclusión, algo con lo que vos digas, quiero que se queden con este concepto o con esta frase, ¿cuál sería? Tantas. O si querés pasar tu contacto, tu información, así sabemos a quién acudir. Terminamos todo en joven. Todo en el consultorio. Bueno, a ver, justamente esto que decía el último, que se pueda tomar la salud mental con la seriedad que se merece, ¿no? Porque, a ver, yo creo que lo que recientemente nos ha ocurrido, que ha sido la pandemia, a muchos nos ha hecho caer en la cuenta, pero no ha sido más que otro límite, ¿no? Y justamente hemos tenido que llegar al límite, ha tenido que pasar algo como eso, como para que recién empecemos a ocuparnos. Y la realidad es que podemos hacerlo todos los días, a diario, cuidarnos, es el no perdernos de vista a nosotros en todo lo que hagamos, porque la ansiedad la vamos como piloteando de esa manera. Es ser yo una persona activa, pero también es darme mis espacios para el autocuidado, para el descanso, para hacer las cosas que necesito hacer justamente para cuidarme, para cuidar mi salud. Es el no perderme de vista, es no ser una persona que está en automático haciendo cosas, cumpliendo cosas, actividades, y dejar de lado mi bienestar, ¿sí? Que si yo lo tengo como lo central, el resto se acomoda, ¿sí? Así que para mí sería eso. Bueno, Euge, te agradecemos nuevamente por esta charla tan enriquecedora de un tema, como vimos, muy importante y que creo que nos impulsa a más de uno como a seguir investigando y a seguir aprendiendo un poco más para por ahí saber reconocer en nosotros este tipo de cuestiones y también poder llegar a ayudar a algún hermano, algún amigo, algún familiar que está pasando por esta situación. Les recordamos a la gente que nos escucha por el canal de YouTube que dejen comentarios. Si tienen alguna consulta, vamos a estar leyendo las consultas, se las vamos a pasar a la Euge para que si tienen alguna consulta se comuniquen con ella. Y les recordamos que se suscriban, que compartan este podcast y que se sumen a las reuniones, a los encuentros presenciales y que también compartan el podcast con sus amigos de CIMA, con su familia, y los esperamos. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.